Como habíamos continuado con nuestro trabajo, veníamos generando ventanas y veníamos generando todo tipo de elementos adicionales con los cuales podíamos ir organizando nuestra ciudad, ¿cierto? En este caso, aquí sobre esta pared, yo le había dado un degradado también, ¿listo? Entonces, la herramienta de degradado, ¿cómo funciona esta herramienta? Recuerden que todo lo que cogemos dentro de nuestro espacio lo tenemos que hacer con la herramienta de selección de perspectiva. Voy a activar aquí mi perspectiva para que se pueda ver. Cuadrícula de perspectiva, mostrar. ¿Listo? Tal cual la que tengo organizada. Bueno, entonces, cuando trabajamos con la herramienta de degradado, que es esta pestaña que tengo acá, esta pestaña me muestra los colores del degradado con los cuales yo puedo afectar este objeto, con los cuales yo puedo ir colocando sobre estos elementos. Ahora, las direcciones o los diferentes elementos que yo pueda manipular dentro del degradado lo puedo hacer a partir de esta pestaña o de una herramienta que vamos a encontrar aquí en la barra de herramientas que se llama degradado también, ¿cierto? Entonces esta herramienta de degradado que estoy señalando acá, herramienta de degradado o la letra G, es la que me permite modificar aquí sobre los objetos. ¿Cómo funciona exactamente? Voy a hacer aquí un archivo nuevo para que vean exactamente cómo es que funciona ese objeto. Entonces, siempre que tenemos un objeto vectorial, cualquiera que sea, ese objeto va a tener un color de relleno y un color de trazado, que eso ya ustedes lo conocen muy bien, ¿cierto? Esos colores se pueden manipular o se pueden cambiar aquí en la paleta de los colores, aquí en la barra de herramientas, en el selector de color, yo puedo coger cualquier tipo de color y colocarlo y cambiarlo sobre el objeto. Eso en cuanto a un color plano. Ahora, cuando yo tengo la herramienta de degradado activa y coloco un degradado sobre los objetos, siempre lo hago a partir de la paleta de degradados que tengo aquí en la parte inferior de la barra de herramientas. Entonces simplemente tengo color sólido, degradado y sin ningún color. Aquí en degradado hago clic y automáticamente me coloca un color de degradado, ¿cierto? Automáticamente lo hace de negro a blanco, que es el que viene por defecto en Illustrator. Ese objeto, cuando lo estoy modificando, simplemente lo hago aquí, por las pestañas que tengo aquí de degradado, donde puedo encontrar muestras de colores, ¿cierto? Naranjas, azules. Y acá en esta parte voy a encontrar una muestra de degradados que ya vienen por defecto dentro de Illustrator. Como podemos ver aquí debajo de esta barra, donde tenemos el regulador de color, vamos a encontrar los diferentes puntos de degradado que se le pueden hacer a un objeto como este. En este caso, estos puntos se pueden retirar o se pueden agregar. Cuando tocamos estos puntos de la parte inferior, nos aparece acá este bote de basura, con el cual podemos eliminar los colores. ¿Listo? Hasta ahí es claro. Este objeto que tenemos acá en la parte superior es la ubicación o las porciones de color, que también eso ya lo tenemos claro. Ahora, cuando lo hacemos por medio de la barra de herramientas o la herramienta de degradado, cuando lo activo aquí en mi barra, me sale este controlador. Esta línea que yo tengo acá técnicamente es toda esta misma información que tengo dentro de esta pestaña. Ahora, ¿cómo funciona dentro de este objeto? Acá tengo los reguladores de color, que son estos punticos que me aparecen sobre esa linecita. Con ellos yo puedo arrastrar simplemente haciendo clic sostenido y llevo el color hasta donde yo quiero. Igual que lo hago aquí en la pestaña de degradado. Si quiero cambiar un color, simplemente hago doble clic sobre alguno de los botoncitos o de los controladores que tengo aquí de color y puedo hacerlo por medio de muestras. Puedo preparar el color o puedo tomar una muestra de algún color dentro del espacio en específico. ¿Sí ven? Cuando hago doble clic me aparecen estas tres opciones.
preparar color, muestras de color y selector de color. Entonces, si tenemos algún color en específico por acá dentro de nuestro espacio de trabajo, vamos a colocarle un color sólido a este objeto. Por ejemplo, este morado. Un morado de estos. Y queremos que de ese morado pase a otro color en específico. Por ejemplo, un morado más oscuro. ¿Listo? Ahí tengo mis dos tonos con los cuales voy a trabajar sobre mis edificios, ¿cierto? En la vez anterior simplemente colocamos ventanas y dejamos ese azul que teníamos por defecto. Ahora, cuando yo quiero colocar un color en específico, puedo hacerlo entonces por medio de mi barra de herramientas en degradado, donde hago doble clic sobre cada uno de los controladores, tomo el selector y le digo que me coloque un color en específico. Vuelvo y hago clic en este, le digo que me tome el color y me cambie el color por el que necesito en específico. ¿Listo? ¿Qué más tiene esta barra? Cuando me paro acá en los laterales de la barra, voy a ver que me sale un circulito con una flecha. Cuando hago clic sostenido sobre ese circulito, puedo cambiar la dirección de este degradado. ¿Sí ven? Lo puedo ir rotando. Le puedo cambiar su dirección y dejarlo de diferentes formas. ¿Qué más me sale acá? También me sale una flecha negra sobre la barra, que es la que me permite mover toda la barra del degradado sobre el espacio de trabajo. También los puedo estirar sobre estos elementos, ¿cierto? Acá me salen estos objetos, los puedo ir moviendo, los puedo ir rotando, ¿sí ven? Puedo estirar la barra de degradado si quiero generar un degradado mucho más largo. Y de esa forma yo puedo ir modulando y modificando todo lo que es la parte de los colores en esta barra de herramientas. ¿Listo? Aquí puedo agregar colores también, simplemente cuando me ubico al lado de la barra me aparece una flechita con un más. Entonces, esa flecha con ese más es la que me permite automáticamente colocar este objeto, ¿cierto? Entonces aquí me va a salir esta flechita. Cuando me paro acá al lado de la barra, me aparece el cursor con un más. Eso me está indicando que puedo agregar un color. ¿Sí ven? Hago clic y me agrega un color. Un color muy cercano a cualquiera de los dos que tengo dentro de las puntas. Ese color pues lo puedo editar después. Cuando me alejo un poco de la barra, ahí sí se vuelve negra, lo que me indica que la puedo agarrar y la puedo mover. ¿Listo? Entonces tienen que tener mucho cuidado ahí cuando están agregando color o cuando estamos colocando o cuando estamos moviendo la barra en este caso. Aquí, igual que en esta parte, yo puedo seleccionar los colores y botarlos, ya sea por la pestaña que tenemos aquí de degradado o simplemente arrastramos hacia afuera los colores y los desaparecemos. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en cuanto a esas dos herramientas que tienen la misma función, pero me permiten modular o me permiten modificar gran cantidad de atributos que tenga este degradado. Aquí, dentro de la pestaña de degradado, que vamos a encontrar diferente a lo que tenemos acá, los tipos de degradado. Entonces aquí vamos a encontrar degradados radiales, formas libres que podemos agregar a partir de elementos, puntos, ¿sí ven? Esos puntos. Esto ya sale en las últimas versiones de Illustrator. En las anteriores solamente vamos a tener lineal y radial. Listo. Entonces, cuando tenemos un radial, sucede lo mismo. Nos aparece un controlador dentro del espacio de trabajo que me permite modular, ya sea de forma ovalada o circular, el espacio de trabajo, agrandar el degradado, pero la barra de herramientas funciona igual, con los dos colores que tengo por defecto, su regulador del centro que me permite modificar las cantidades de color y la posición de este. Entonces, si yo quiero cambiar la posición de este objeto, pues simplemente lo arrastro hacia una parte específica del espacio de trabajo y lo podemos arrastrar. ¿Listo? Entonces, ahí podemos ir modulando esas opciones y podemos ir modulando todo lo que son los elementos de el color con el que estamos trabajando en este caso. Teniendo pues esas dos opciones de color, pues simplemente
ahí podemos ir generando luz y sombra dentro de un espacio en específico. Siempre cogemos los dos elementos principales para generar nuestras luces y nuestras sombras con las cuales vamos a trabajar. ¿Listo? Volvemos a nuestro archivo. Entonces, aquí dentro de este espacio ya empezamos a tener elementos que vamos a poder ir modificando de esta forma. Entonces, por ejemplo, tengo esta cara roja, toda en este caso, y yo puedo decir que por este lado está cayendo la mayor cantidad de luz y por este lado derecho de mi edificio está cayendo la sombra absoluta, o tengo una sombra absoluta, ¿cierto? Entonces, si tengo la luz que me afecta aquí, esta cara roja, lógicamente la voy a tener más iluminada, pero eso no implica que toda la cara tenga la misma cantidad de luz. En este caso, por eso los trabajamos con gradaciones. Vamos a tomar elementos normales, vamos a colocarlos aquí sobre el espacio de trabajo plano. Entonces voy a colocar por acá arriba mi gama de color, ¿cierto? O en algún lado voy a abrir las muestras de color. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué voy a abrir esas muestras de color? Para poder manipular diferentes colores que voy a utilizar dentro de este espacio de trabajo. Con estas muestras a veces es suficiente. Si no, nos toca definitivamente preparar los colores. ¿Listo? Pero por ahora podemos hacerlo solamente con las muestras de color. Entonces, tomamos nuestra cara, que es la que vamos a iluminar, y a generarle esa iluminación y esa sombra que tiene ese aspecto que me genera la iluminación dentro del objeto. Entonces, tomamos la cara, voy a agregarle el degradado, ¿cierto? Un degradado cualquiera, el que tenga aquí por defecto, como ya hemos preparado algunos, van a ser los que tenemos de las ventanas generalmente. Y aquí en los manejadores de el degradado, simplemente vamos a hacer clic aquí sobre cualquiera de los colores que vamos a modificar. Entonces, en este caso voy a modificar el más claro y me voy a ir por un color mucho más tenue. Entonces, por acá tengo estas muestras, voy a utilizar estas mismas de acá y voy a darle esta tonalidad más clara a la parte más clara de mi objeto. Y la parte más oscura, lo mismo. Entonces voy a tomar una muestra de las que tengo por aquí, de color, y automáticamente ahí ya empiezo a generar esas tonalidades. Si hago doble clic sobre ellos, acuérdense que puedo preparar el color. Entonces aquí lo voy a oscurecer un poco más y voy a mantener esa dirección o la puedo modificar dependiendo de hacia dónde quiero generar ese objeto. Entonces, si quiero aclarar más, simplemente preparo el color dentro del CMYK, que es la combinación que teníamos desde el principio en nuestro objeto, y listo. Entonces, si se fijan bien, voy aquí a quitar un momento la cuadrícula, ocultarla. Entonces, si se fijan bien, tenemos una punta que está completamente iluminada y una punta que está completamente oscura. Ahora, en ese orden de ideas, yo puedo aquí, con la herramienta de degradado, ¿cierto? Que habíamos hablado, que yo la puedo mover y la puedo cambiar de posición dentro de este objeto. Ahora, las cantidades de luz y sombra que yo le puedo agregar al objeto, pues las voy a tener aquí dentro de esta gama. ¿Listo? Las modulamos, las modificamos y las vamos generando de acuerdo a la dirección que necesitamos. Entonces, si necesitamos cambiar sus direcciones, lo podemos hacer ya sea por la barra, acá dentro del mismo degradado que estamos trabajando, ¿cierto? Lo podemos rotar, cambiar su dirección y hacer que la luz caiga un poco más horizontalmente, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo una iluminación mucho más pareja en la parte superior, bajarla menos inclinada, como por ahí. Voy a subir este regulador, voy a bajar este, voy a estirar acá la luz, no quiero que llegue tan abajo la sombra, ¿cierto? Y acomodo mi objeto de acuerdo a lo que necesito. Ahora, en la otra cara que tengo de este objeto, que en este caso viene a ser la cara de acá de la parte derecha,
la tomo, activo mi herramienta de degradado. Si ya le apliqué un degradado, lo acomodo, como en este caso, que yo le apliqué ya un degradado, lo puedo ir acomodando. Este objeto, a medida que yo lo acomodo, pues tiene que tener alguna relación en cuanto a la iluminación. Si tenemos un color más claro a un lado, dentro de este degradado, ¿sí ven? Aquí voy a preparar ese degradado, lo voy a aclarar un poco más. En su parte más clara, voy aquí a doble clic. Voy a dejarlo más claro. Listo. Y voy a tomar acá mi herramienta para poderlo rotar y cambiar su dirección. Ahora, como ya cambié la dirección, estoy dejando la parte más clara aquí, sobre la punta que converge con la parte más clara del edificio y la más oscura en contra de esa. De esa forma empiezo a generar una iluminación puntual sobre este tipo de objetos. ¿Sí ven? Entonces también puedo tomar la muestra, en este caso la muestra está ya muy clara, voy a oscurecerla un poco. No me interesa que sea tan clarito porque tiene que haber un contraste, porque es una pared que está en contra de la luz completamente, pero sí quiero que tenga la misma tonalidad. Y listo. De esa forma empezamos a agregar esas luces y sombras dentro de los mismos objetos. Ahora ya empezamos a ver que estos elementos adquieren ya un sentido en cuanto a color y en cuanto a la luz que está teniendo globalmente dentro de ese espacio de trabajo. Generalmente estas sombras son casi que las mismas para todos los objetos dentro de estos mismos elementos. Ahora, si los vamos a cambiar de color, pues lo hacemos uno por uno y lo vamos haciendo de acuerdo a la iluminación que estamos trabajando con uno de los objetos. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es que los demás objetos vamos a igualar la misma dirección de la luz, ¿cierto? Entonces por acá tenemos la luz, de este lado, la sombra en contra. Entonces empezamos a trabajar este objeto de acuerdo a lo que estábamos organizando de esa iluminación. ¿Sí ven? Entonces la sombra aquí abajo, igual que acá, que en la parte derecha, la luz acá en la parte superior, y de esa forma vamos acomodando esa iluminación dentro de estos objetos. Por aquí vamos a rotar un poco más esta luz, lo que quede acá, para que me ilumine estas puntas también, y listo. Entonces, de esa forma, ahí ya empezamos a tener nuestro esquema de iluminación dentro de los objetos que estamos creando. Ahora, siempre colocamos esos esquemas de luz. Ya cuando están organizados, que tenemos la misma dirección, luz y sombra dentro de los objetos, ahí sí podemos ir cambiando los tonos. Entonces, por acá, esta parte no tiene, casi que ninguno tiene una iluminación creada por degradados, entonces simplemente seleccionamos los objetos. Recuerden que para seleccionar varios objetos lo podemos hacer haciendo clic sobre un objeto, oprimimos la tecla Shift y empezamos a hacer clic sobre los demás elementos que queremos seleccionar en este caso. Ahí sí podemos tomar la herramienta gotero y decirle que nos aplique un degradado o algún color en específico sobre el cual estemos trabajando en este caso. ¿Listo? Aquí vemos que tenemos elementos sobrepuestos, simplemente los tomamos, clic derecho, organizar, enviar detrás. Y ahí se van organizando estos objetos. Tomamos el objeto, clic derecho, organizar, enviar detrás. De esa forma empezamos ya a generar este tipo de iluminación. Entonces acá empieza a suceder este tipo de elementos que se empiezan a ver mucho más interesantes, mucho más atractivos, y empiezan a generar mayor interés dentro de lo que estamos haciendo. Tomamos los demás elementos y volvemos y le decimos que nos aplique una gradación. ¿Listo? ¿Qué dirección? Pues ahí ya la vamos acomodando dependiendo de lo que estemos utilizando. Acá dentro de la pestaña de degradados también vamos a encontrar este botoncito que nos permite invertir los degradados. ¿Listo? Vuelvo y repito, después de que los coloquemos, ahí sí, los seleccionamos.
gotero, si ya tenemos una muestra de color o si queremos una muestra en específico, pues la vamos buscando y vamos colocando esos colores que necesite nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a tener ese elemento que va generando ese interés por parte de lo que es la iluminación y la sombra dentro de estos objetos en general. Aquí simplemente, como estamos trabajando un grupo de objetos, ya lo puedo hacer por medio de las pestañas. Aquí le puedo decir una inclinación de 50 grados y lo hace automáticamente para todos los objetos. Si necesito volver a invertir, invierto los objetos y genero ese tipo de iluminación más puntual y parecido a lo que tenemos dentro del otro objeto. Si necesito cambiar el color, selecciono, sale mi selector de color. A este edificio, digamos, le voy a poner más azules. Voy a volverlo aquí más azul. Empezamos a modular. Ya saben que esto es el CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. O sea, azul, rojo, amarillo y negro. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a tener nuestros tonos de diferentes saturaciones y con eso ya podemos ir generando esas modulaciones, esas modificaciones. Vamos a seleccionar el color que tenemos acá arriba y lo vamos simplemente a oscurecer. Entonces tomamos el gotero, seleccionamos por acá este color, vuelvo y hago clic aquí en este objeto. ¿Ven por qué se me duplicó? Hago doble clic acá en este objeto y acá simplemente me voy sobre el negro y lo empiezo a oscurecer. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos ir generando diferentes modulaciones dentro de ese espacio de trabajo. ¿Ven por qué se me desactivó este objeto? Listo. Entonces acá selecciono todos los elementos y le agregamos el degradado en general. Vamos a tomar este como muestra para los demás objetos. Ahí qué pasa es que cuando cambian los degradados, no son iguales en todos los objetos, Illustrator no los reconoce todos al mismo tiempo, sino tienen la misma gama de color o la misma distribución o disposición del color. Entonces por eso era que no me los mostraba, pero ya. Listo. Entonces aquí, que este es mucho más clarito acá arriba, lógicamente vamos a trabajar un tono menos saturado, un tono mucho más claro. Vamos a aclararlo por aquí, vamos a quitarle mucha... Listo, entonces ahí ya empezamos a aclarar esos colores y ahí vamos modulando nuestros elementos de acuerdo a lo que estamos trabajando dentro de ese espacio. Listo, entonces más claros arriba y se van oscureciendo a medida que se van alejando o a medida que se van acercando mucho más al suelo. Si queremos tomar esta gradación que ya tenemos acá arriba, simplemente seleccionamos el objeto, gotero, herramienta gotero y hago clic, ¿cierto? Y ahí ya automáticamente me genera esa gradación o me trabaja sobre esa gradación que estoy teniendo justo en ese instante sobre mi espacio de trabajo. Vamos a agregarle un poquito más acá, correr estos, y ahí yo puedo ir modulando e ir generando esas luces y esas sombras de esos objetos. ¿Sí ven? Entonces, esto ya empieza a ser mucho más interesante dentro de ese espacio de trabajo. Esto ya empieza a tener una connotación mucho más agradable y más interesante dentro de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, todo a partir de esos colores y de esos elementos que hemos ido modulando. Entonces, por acá voy a oscurecer un poco más esta cara, porque es el lateral, ¿cierto? Esta que tengo acá, estas dos, las selecciono, tomo la herramienta del gotero y simplemente le ponemos el color. En este caso, simplemente las vamos a dejar un poco más oscuras. Vamos a invertir un poco este color, voy aquí a modularlo.
Listo. De esa forma, entonces ahí puedo ir acomodando cada uno de estos elementos por separado, si lo deseo, y de esa forma irlos generando como una luz y como una sombra dentro de este espacio, ¿cierto? Entonces esto ya se empieza a ver mucho más interesante. Ahora, los textos y los letreros que podemos colocar. Voy aquí de nuevo a activar mi cuadrícula de perspectiva, mostrar cuadrícula, y voy a tomar la herramienta texto y me paro aquí sobre alguno de los objetos, perdón, me paro acá sobre alguno de los elementos que vaya a trabajar, ya sea el lado izquierdo, derecho o el plano donde vaya a colocar el texto, ¿cierto? Recuerden que siempre colocamos eso primero. Entonces, de acuerdo a donde voy a colocar el texto, me ubico acá dentro de mi controlador. Azul, naranja o verde. Entonces, si quiero colocar sobre el azul, acá en la parte de la malla azul, pues simplemente me paro ahí, activo la herramienta texto y hago clic sobre el espacio de trabajo. Vamos a colocar cualquier texto ahí, ¿cierto? Entonces vamos a colocar lo que se les ocurra. ¿Listo? Seleccionamos. Cambiamos la tipografía. Ya ahí saben, manejos de tipografía. Cambiamos su puntaje. Podemos cambiar su disposición. Y tomamos nuestra herramienta de selección de perspectiva, ¿cierto? Herramienta de selección de perspectiva con la cual hemos estado trabajando. Hacemos clic sobre esta, tomamos este texto y automáticamente se acomoda al espacio de trabajo, ¿sí ven? Entonces ahí ya quedó colocado ese objeto dentro de este espacio. De esa forma es que vamos a colocar textos, ya sea sobre o en letreros que se pueden colocar encima de las partes que estamos trabajando. Aquí, si queremos cambiar los objetos, pues simplemente seleccionamos los objetos y los modificamos de lado como lo habíamos hecho la vez pasada por medio de teclado 1, 2 o 3, ¿cierto? Entonces, 2 para el piso, 3 para el lado izquierdo, si lo queremos cambiar de posición, y colocarlo sobre algún espacio en específico. Mientras tengamos la herramienta selección de perspectiva activada, podemos modular el tamaño. Recuerden que lo hacen con Shift para hacerlo de forma escalonada, ¿cierto? Entonces, de esa forma es que vamos a modificar, a colocar y a trabajar con textos dentro de este espacio de trabajo. Entonces, si queremos colocar esos textos, simplemente los vamos colocando de acuerdo a lo que necesitamos acá. Si queremos hacer un texto con volumen, pues simplemente seleccionamos este objeto, lo duplicamos, entonces oprimimos la tecla Alt, arrastramos hacia un lado, hacia adelante un poco, ¿cierto? Vamos a organizarlo acá, quieto, y le vamos a cambiar el color, le vamos a dar un color mucho más claro a ese objeto. Entonces aquí en la muestra de color, simplemente modulamos, cambiamos sus tonos de estos elementos y los modificamos. Recuerden que cuando tenemos textos siempre los tenemos que modificar de acuerdo a lo que se necesita como herramienta texto, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte de arriba donde tenemos los atributos de cada uno de estos objetos, nos pregunta objeto de perspectiva, entonces editar texto o editar perspectiva. En este caso, como tenemos el texto ya seleccionado, le vamos a decir editar texto. Hacemos clic sobre este, ya nos aparece el texto seleccionado, ¿cierto? Le vamos a cambiar el color, doble clic acá en el selector de color, le cambiamos el color y listo. Volvemos y hacemos clic acá en nuestro objeto de seleccionador de perspectiva. Aquí nos aisló el texto. Si ven que acá en la parte superior nos aparece esta barra que nos dice atrás un nivel, capa 1 y texto de perspectiva. Vamos a hacer clic aquí en atrás un nivel hasta que se desaparezca. De esa forma salimos de ese modo de aislamiento y aquí ya podemos ver que el texto adquiere un poco de volumen
con esos efectos simples como los que estábamos haciendo con las ventanas. ¿Listo? Entonces, cambiamos el color o modificamos el color del objeto que estamos trabajando de acuerdo al espacio de trabajo. Ahí ya pues simplemente pueden seleccionar un color en específico. Vamos a ponerle un color mucho más agradable, algo más vívido. Por aquí este amarillo. Listo, vuelvo aquí a mi gama, a mi selector de objetos y listo. Ahí ya empiezo a tener ese tipo de resultados dentro de lo que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces de esa forma vamos a ir colocando también textos dentro de estos objetos. Recuerden que pues también estos elementos tienen puertas, tienen diferentes distribuciones dentro de lo que estamos trabajando. El piso, pues ya algunos lo han colocado, simplemente se ubican acá en la parte inferior del cuadro, ¿cierto? Colocamos un piso dentro de este espacio de trabajo. Clic derecho, bueno, lo seleccionamos. Clic derecho, organizar, enviar detrás. ¿Listo? Y pues esto lo podemos modular y acomodar de acuerdo al tamaño que sea requerido por los que estamos haciendo aquí este tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces de esta forma es que vamos a generar todo el suelo, el piso de nuestro espacio donde estamos trabajando. ¿Listo? La parte del cielo o los diferentes elementos que vamos a tener dentro de este objeto pues también dependen de la cantidad de objetos que tengamos acá en este caso. Yo como solamente tengo estos dos, pues se ve bastante el cielo, ¿cierto? Tengo un horizonte bastante abierto, lo cual pues me permite simplemente colocar ya sea un objeto allá en el horizonte que me represente el cielo, que en este caso vendría a ser un cuadrado o un rectángulo. Vamos a pararnos aquí donde no hay cuadrícula, ¿sí ven? Entonces aquí en la parte exterior de este cuadro, cuando nos ubicamos, simplemente nos dice no hay cuadrícula activa, entonces podemos hacer recuadros o elementos completamente planos que no se acomoden a la perspectiva en este caso. ¿Sí ven? Ahí ya puedo colocar esos objetos si los necesito, si los requiero dentro de lo que va a ser el fondo. Estos sí los puedo tomar con la herramienta de selección normal. Clic derecho, organizar, enviar detrás. A esto pues ya le podemos agregar diferentes gradaciones dentro de lo que hemos estado trabajando. Poner aquí a 90 grados ese objeto, ¿cierto? Si estoy trabajando un atardecer o un elemento más cálido, pues mantengo colores vívidos como lo que tengo aquí en pantalla, o si estoy trabajando algo mucho más frío, azules, dependiendo de la hora, colocamos pues simplemente nuestro entorno. Aquí voy a apagar un momento la cuadrícula, la voy a ocultar, ¿listo? Y podemos colocar diferentes elementos dentro de ese espacio de trabajo. Entonces podemos colocar nubes, aquí voy a armar una nube con este objeto, ¿cierto? Voy a poner aquí todos estos elementos por aquí más arriba para poderlos unificar. Entonces ahí ya puedo hacer nubes. Vamos a hacerlo por aquí. Listo. Todos estos objetos los puedo seleccionar. Los unifico aquí con el creador de formas. Con la herramienta creador de formas. Y sobre esos objetos pues ya puedo empezar a trabajar de forma independiente. Entonces lo mismo, organizar, enviar detrás. En este caso me quedo detrás del fondo, tomo el fondo y le digo organizar, enviar detrás. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo cómo estos objetos se pueden ir organizando y se les puede ir modulando su tono o su color. Aquí vamos a dejarlo con un degradado, pero en este caso vamos a cambiarles los tonos. Vamos a dar esa parte mucho más clara. Aquí igual. Vamos a desaturar mucho este color. Y empezamos a ver ya que estos elementos pues empiezan a adquirir como esa connotación de nube o de objeto que está dentro de ese espacio. Los duplicamos, modulamos, clic derecho,
transformar, reflejo, podemos cambiar sus direcciones, ponerlos más arriba, más abajo, dependiendo de lo que necesitamos y de acuerdo a los espacios de trabajo que hemos ido organizando, ¿cierto? Entonces, estos elementos, cuando los estamos trabajando, les podemos agregar transparencias para que se mezclen un poco más con el fondo. Esas transparencias las vamos a encontrar aquí, en nuestra barra lateral de la parte derecha. Vamos a encontrar un icono con dos círculos, que es este que estoy señalando acá. ¿Se lo ven? Este iconito significa que eso es transparencia. Ahí me sale una pestaña que me dice modo de fusión normal y una opacidad. Aquí en la opacidad podemos manipular a un 70, un 80%, un 90%, depende de lo que necesitemos de transparencia para esos objetos y se van mezclando con el fondo. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo de dónde las coloque, esas nubes o dónde las ubique dentro de mi espacio de trabajo, van a tener mayor oscuridad o claridad dentro de lo que estamos organizando. ¿Listo? Y ya. Ahí ya tendríamos todos los elementos principales básicos de nuestra ciudad. Ya si le quieren agregar algo más, lo pueden hacer. Si encuentran cómo colocar más objetos, como árboles o elementos, igual recuerden que lo tienen que hacer de forma plana, así como lo que estoy haciendo con el cielo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, dejamos hasta ahí y empezamos con nuestro trabajo.